es por un juicio. Vamos a conversar con Zaira Navas, que es la jefa jurídica de Estado de Derecho y de Seguridad de Cristosal, la ONG que le hemos comentado, la organización no gubernamental, que hace 20 años trabaja en El Salvador, dedicada a los derechos humanos también en Honduras y en Guatemala. ¿Cómo está, Zaira? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de algo que es bastante relevante, porque hemos conversado sobre los distintos métodos de propaganda que el gobierno de Bukele ha como desplegado al interior de su país, pero también fuera del país. Y estas otras voces se conocen poco respecto de cómo, a cambio de un supuesto éxito en la persecución de las pandillas, también se están cometiendo una serie de ¿cómo podríamos decir? Falta o vulneración de los derechos de personas comunes y corrientes, incluso de personas inocentes. Cuéntenos usted eso, por favor. Bueno, El Salvador venía de una violencia extrema de las pandillas. Ha sido conocido lamentablemente por eso. Ha habido 2 presidentes que han implementado procesos de negociación con las pandillas, uno de ellos Mauricio Funes, y el siguiente, el actual presidente Nayib Bukele. Ha habido una investigación amplia de medios de investigación periodísticos, pero también del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha presentado una acusación contra líderes de pandillas y ha establecido la negociación que existía entre el director general de centros penales y beneficios que se le daban a pandilleros. Hago este contexto porque el régimen de excepción surge en marzo, el 27 de marzo de 2022, tras una crisis que se había dado de la negociación entre Bukele y las pandillas. Bukele venía manteniendo un discurso de ataque contra las pandillas, pero en la práctica lo que hemos visto es que cabecillas de estas estructuras delincuenciales que ya estaban detenidos aún antes de su gobierno han quedado en libertad, fueron interceptados en México y muchos de ellos están ahora en manos de la justicia estadounidense. Entonces, todo este mensaje que el presidente Bukele da, y como usted muy bien lo dice, que se replica en todos los países de Latinoamérica al grado de que tiene mucha popularidad en estos países, es parte de una campaña publicitaria regional de populismo punitivo, que busca enaltecer un método, venderle un método a Latinoamérica, que en primer lugar no es cierto y en segundo lugar pasa por socavar los controles del Estado de Derecho, por violar de manera sistemática los derechos humanos. En este momento, este régimen que lleva ya 14 meses de vigencia, es decir, 1 año y 2 meses, ha provocado la detención de más de 68,000 personas. A estas alturas no sabemos cuántos de ellos realmente son pandilleros y cuántos no lo son. Lo que sí sabemos es que un número muy grande, miles de personas, son inocentes. Las imágenes que el gobierno muestra, por cierto, las que ustedes están presentando, son precisamente de personas pandilleras y le quieren vender a la población que los detenidos son pandilleros. Sin embargo, nuestra investigación ha documentado que miles de personas son inocentes. Y muy brevemente digo cómo funciona el proceso. La policía detiene sin una investigación previa, les acusa de un delito que se llama agrupaciones ilícitas, que es un tipo penal abierto, van a una audiencia donde toda persona queda privada de libertad, audiencias de 700, 800 personas, y hasta este momento ninguna persona ha ido a juicio, a nadie se le ha presentado pruebas. Lo que sí tenemos son torturas, falta de alimentación, tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las cárceles que han provocado hasta la fecha, ya llevamos 14 meses, más de 160 muertos. Zaira, hay 2 cosas que me parecen que quiero destacar de lo que usted nos ha contado. Primero, nosotros comentábamos con Tamara Tarasiuk, una representante de Human Rights Watch hace algunos meses, efectivamente, el acuerdo que habría entre Bukele y las pandillas en distintas condiciones o distintos tipos de acuerdo, incluso, como por ejemplo, efectivamente que dejen de funcionar en algunos sectores, que parezca que efectivamente ya no hay crimen en ese sector por la acción del gobierno, pero que en realidad tienen que ver con acuerdos que se han hecho con los propios líderes de las pandillas. Entonces usted nos dice que eso está confirmado.
Así es, está confirmado. Y Pero no además, solamente, perdón, está confirmado por ustedes como organizaciones, sino que además, como ONG, sino que además está confirmado por el gobierno de Estados Unidos. así es. Hay Ok. un proceso abierto en Nueva York por el fiscal del este de Nueva York en el que establece cuál fue la metodología que se utilizó para esta negociación. Perfecto. La segunda parte de la pregunta que le quiero hacer tiene que ver con que la población, si bien se habla de un despliegue importante, y lo conversaba la semana pasada también nuestra compañera Agostina Scioli con un periodista salvadoreño, la población tiene acceso a una parte de la historia, que es la parte de la historia en la que se cuenta desde el gobierno, con un despliegue de propaganda desde el día 1 del gobierno de Bukele, multimillonario, y que además persigue y oculta los datos o aquellos que dudan de los datos, que piden información fidedigna, ya que efectivamente están tomados los organismos, o que preguntan sobre estas cosas difíciles que son para mucha gente en El Salvador, que realiza acciones de prensa, que quiere efectivamente conocer la verdad. Pero por otro lado, la percepción de la ciudadanía es que ha habido éxito. Entonces, ¿de qué manera efectivamente se puede equilibrar, o si es posible equilibrar la condición de percepción de seguridad que hoy tiene la ciudadanía versus la vulneración que se está cometiendo contra varios, no algunos específicos, contra varios, muchos, cada vez más personas que son inocentes y que han terminado encarceladas? Bueno, es que esta propaganda gubernamental es emotiva, es emocional, toca el dolor de la población salvadoreña que ha sufrido por años el flagelo de las pandillas, y entonces le vende a la población que ahora hay seguridad y que todos los detenidos son pandilleros. Eso por un lado. No se escucha otra información en medios de comunicación más que la que el gobierno da. A eso le sumamos que ciertamente han disminuido el número de homicidios. Lo que el gobierno no permite es que haya investigación. Han sido declaradas reservadas todo tipo de información, desde el plan de gobierno en materia de seguridad, el número de homicidios, entre tanta información, cuánto se gasta en publicidad, cuánto se gasta en prisiones, toda la información está reservada. Esto limita e imposibilita que se haga un contrapeso, que se pueda investigar, y por otro lado, también se juega mucho con esta parte sentimental y con la propaganda. De todos es sabido que el gobierno en esta campaña millonaria paga influencers, youtubers, paga una cantidad de personas, tiene un periódico, una televisora, entre otras cosas, que le llega a la población y que es lo único que consume. Ahora, obviamente la percepción de seguridad es la que le venden. Lo claro, que ocurre en la realidad es que hay miles de desaparecidos. Hay miles de desaparecidos, pero quizás lo que hay que poner sobre la mesa, lo decía también el periodista del Faro, autor entre otros de Los Muertos y el Periodista, Oscar Martínez, un prestigioso periodista de El Salvador, era que la democracia no era algo que existiera en el resto de El Salvador, salvo en las élites. Las élites eran los únicos que efectivamente disfrutaban o entendían lo que era la democracia. Entonces, ¿qué riesgo? Quizás de esta forma hay que ponerlo. ¿Qué riesgo efectivamente tiene la población hoy de un presidente que está concentrando el poder cada vez más? Conversábamos también sobre el anuncio de la reorganización política, ¿no es cierto?, de disminuir las alcaldías, de disminuir los representantes de la asamblea. Si la ciudadanía hoy tiene acceso a una seguridad que no tenía, que es como el principio básico para poder desarrollar las libertades, efectivamente saber que puedes salir a la calle y que no te vas a encontrar con alguien que te asesine a ti o a alguien de tu familia, ¿qué riesgo tiene hoy la ciudadanía como para decirle, usted se expone a tal amenaza que debe optar porque se fortalezca la democracia y no por un presidente con rasgos autócratas que ha avanzado en concentrar el poder, pero que al mismo tiempo lo tiene usted más seguro? Bueno, en primer lugar hay que decir que lo que hay es una percepción de seguridad y no una seguridad real. Pero usted ha dicho que disminuyeron los homicidios, ¿no es cierto? Sí, han disminuido los homicidios, pero este es el gobierno que tiene más desaparecidos. Eso por un lado. Dos, si bien es cierto, el riesgo inminente la población no lo siente, y es que la falta de controles democráticos provoca hoy por hoy que de las 68,000 personas detenidas, probablemente más del 50 o el 60% no son miembros de estas estructuras. Es decir, en este país
te pueden capturar, te pueden meter a la cárcel sin un juicio justo, sin tener derecho a que la Sala de lo Constitucional revise el proceso, sin que haya un juez que revise la investigación y pasar más de 2 años. Y mientras tanto podés morir. Pero no solo eso, en este momento tenemos un país en una crisis económica profunda, un incremento de la pobreza, hay muchísima corrupción y no hay quien denuncie y quien delate. ¿Qué le pasa a la población salvadoreña? No hay programas sociales. El gobierno ni siquiera se alarde porque no existen los programas sociales. La pobreza en El Salvador ha aumentado, pero la gente vive, y no es responsabilidad de la gente, vive de la propaganda de Bukele. Hoy por hoy Bukele concentra el poder cada vez más y hace lo que quiere. Ha tomado el dinero del fondo de pensiones sin ningún control. Ha endeudado al país al grado más alto que hemos vivido en la historia. Sin embargo, esto no es del conocimiento de la población, entre otras cosas de las que podríamos. Y claro, efectivamente la ciudadanía hoy está más pobre que hace 4 años cuando asumió Bukele en El Salvador, pero no solamente eso, sino que además cuando hay un solo poder y no hay contrapeso, también para la ciudadanía es difícil pronunciarse en contra. Cuando desde que pasaste de la seguridad de las pandillas hasta que empezaron a tomar presa gente de tu familia que tú sabías que no tiene nada que ver, pero bueno, parece que está todo mejor y entonces hay que aceptarlo. Empiezan a producirse las consecuencias en uno mismo, que probablemente al inicio no se sienten, de lo que significa tener a un presidente autócrata que concentra el poder, que ejerce la fuerza, que no hay juicio justo, en fin, y de lo que terminan, de hecho, todos estos regímenes, ¿no es cierto?, en tiranías a las que la ciudadanía y la población no se puede oponer y queda mucho más vulnerable. Muchas gracias, Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal. Además, son preguntas que hay que hacerle, porque como usted ha señalado, ha crecido precisamente la popularidad de Bukele como medidas de populismo penal en torno a los sistemas que se han implementado en El Salvador y que pueden terminar siendo peligrosos también para el resto de la ciudadanía de Latinoamérica. Muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias.